Joaquín se denomina enfoque de género en atención integral en salud. Él es geógrafo, académico de la Universidad de Chile, activista trans por los derechos humanos, subdirector de Género y Diversidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, académico invitado en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, coordinador del Laboratorio de Geografía y Género, doctor en Geografía y Género de la Universidad Estadual de Ponta Grossa y magíster en Geografía, Género y Espacio Urbano de la Universidad Estadual de Saopa. Bienvenido, muchas gracias por lo que nos vas a conversar, así que la pantalla es tuya. Agradecida al comité. Muchas gracias y muchas gracias por la presencia, por la instancia. Yo les pido disculpas por la circunstancia en la que estoy. Ustedes me ven que estoy aquí con la mascarilla. Lo sociabilizo, las situaciones están operando a mi hermano de emergencia y estoy medio complicado por eso. Ando lleno de mochilas y decidí venir a la calle, que creo que fue un espacio mejor, digamos, pero si en algún momento me llaman o tengo que ir a buscar a mi hermano, tal vez voy a tener que dejarles. Pero de cualquier manera no quería faltar a esta instancia porque me parece que sinceramente es algo maravilloso que se dé, y me acojo totalmente también a las palabras de Andrea y de otras compañeras que también han conversado aquí. Yo le pasé mi presentación a Andrea porque sabía que iba a estar en esta situación, por lo tanto no sé si Andrea la puede presentar o si no puede Andrea la tendré que presentar así sin PPT, que también no importa, sí, No, también me la no sé hay de memoria. problema. Lo tengo abierto Súper, aquí. súper, súper. Si quieres comenzamos. Ahí trabajamos en equipo. Vamos. Sí, ahí vamos trabajando en equipo. Bueno, lo primero, consideración en relación a esta presentación que yo les traigo, es que finalmente cuando yo comienzo, puedes pasar nomás si quieres, Andrea. Cuando yo comienzo hay algo muy interesante que me gustaría abordar, que en efecto también Andrea lo colocó cuando habla sobre el tema del trauma. Este tema del trauma de la diversidad, del trauma de la minoría, también se puede decir minoría de una manera política, ¿no? Finalmente, ¿de dónde viene? ¿Desde dónde viene este cuestionamiento del género? Y yo hice un ejercicio que podría parecer muy simple, pero a mí me llamó mucho la atención, que fue colocar en internet, en Google, ustedes lo pueden hacer también, colocar familia perfecta, la familia perfecta. Y me salen imágenes como esta que yo les traigo en esta presentación. Y si nos damos cuenta de esta familia, nos damos cuenta de varios componentes, ¿no? Lo primero que nos damos cuenta es que es un papá, una mamá, y tiene hijos, ¿cierto? Tiene el perro, pero además hay otros componentes. Está el componente corporal, que pareciera ser de que también existe un cuerpo con toda la perfección que exige el capacitismo, y además al ver visualmente esta imagen nos damos cuenta de que son personas mayoritariamente blancas, medianamente rubias, y yo empecé a cuestionarme, lo primero que me cuestiono es si mi familia es así o no, si es que yo puedo tener una familia como esa, y después en tercer lugar me cuestiono cuántas familias de Chile también son así. Por lo tanto, ante esos cuestionamientos, lo primero que tenemos que entender es que evidentemente no todas las familias en Chile son de esa manera, tal vez nuestra familia tampoco lo es, o tal vez sí, puede ser. El punto es de que en efecto, si estamos pensando que esta es la familia perfecta, nunca logramos calzar en ello. Y no logramos calzar desde un tema sexo-género, no logramos calzar desde una etnia, raza, no logramos calzar tampoco desde de una perspectiva de clase. Por lo tanto, todas esas interrogantes me llevaron a darme cuenta de que efectivamente cuando pensamos que lo perfecto o lo que queremos alcanzar a llegar es esa realidad, evidentemente nos damos cuenta de que nuestro cuerpo no está acorde, que algo no está funcionando bien. Y la verdad es que no es nuestro cuerpo el que no está funcionando bien, sino que lo que no está funcionando bien es esta perspectiva social de que solamente hay una manera de alcanzar la perfección. Y ahí te pido, Andrea, que pases a la siguiente, en donde podemos ver efectivamente de que siempre han existido otro tipo de familias, y a mí me encanta poner el siguiente ejemplo, que seguramente dentro de muchas familias esto sucede. El hecho de cuando dicen el tío es soltero y vive por 20 años con su amigo que también es soltero, y la verdad es que el tío era homosexual, pero nunca se verbalizó dentro de la familia, ¿no? Entonces, esas realidades son las que sí se acogen a este otro modelo de familia, en donde hay familias que son homoparentales, donde hay familias que son uniparental, solamente la madre, solamente el padre, criados por la abuela, criados por el abuelo, criados con hermanos, tal vez sin padre, etcétera. Hay un largo etcétera de cómo son las familias. Y en ese sentido,
me acojo a entender de que finalmente si logramos concluir de que nuestra perspectiva social, nuestro primario núcleo, ¿cierto?, sería modificado y podría ser entendido desde una diversidad, sin lugar a duda van a haber otros conceptos que se nos van a hacer mucho más fáciles de poder abordar. Pasemos a la siguiente. Y dentro de esos conceptos, me interesa abordar particularmente 4 que son fundamentales, que sería género, sexo, orientación y expresión de género. Andrea ya esbozó algunas cosas, por lo tanto tampoco no quiero repetirme en ello. Solamente ir aclarando, por ejemplo, la diferencia que existe entre el género y el sexo, que no es una situación lineal, ¿cierto? Y que dentro del género puede haber una gran gama de circunstancias que nos hagan finalmente sentir esa identidad. Porque el género finalmente es eso, una identidad, una construcción social, algo que yo construyo en conjunto con otras personas, ¿cierto? Distinto del sexo. Si pasamos a la siguiente, Andrea, el sexo sería, sin lugar a duda, lo que significa netamente el genital. Ahora aquí hay una gran pregunta. ¿Cuántos sexos existen? Históricamente, de manera muy convencional, siempre hemos pensado que existen solamente 2 tipos de sexo, el pene o la vagina. Y la verdad es que biológicamente existe pene, vagina y sexo intersex. La gran pregunta es, ¿qué es el sexo intersex? Es lo que antiguamente se mal denominaba, ¿cierto?, hermafrodita. Hermafrodita sería una persona que nace exactamente con la mitad, 50% vagina, su 50% pene. Las probabilidades estadísticas de que esto suceda es muy bajo. Por lo tanto, por eso se denomina intersex, porque hay una gran gama de intersexualidad, una gran gama entre el pene y una vagina. Existen millones de formas de ser entendidas sexualmente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que derribar es este mito, ¿cierto?, del sexo genital como solamente binario. Serían 3. Ahora, a ello le agregamos evidentemente de que este sexo no sigue una continuidad, no es lineal con el género. Porque si pasamos a la próxima, volvemos a orientación, ¿cierto? Tenemos un tercer componente, que se tienden a confundir. Por eso que es interesante el monito que Andrea también presentó, que yo lo voy a pasar de largo porque creo de que ya quedó claro con el monito que presentó la galletita de jengibre. Me parece que quedó claro con Andrea esa galleta, que finalmente orientación no es lo mismo que género, género no es lo mismo que sexo, sexo no es lo mismo que la orientación. La orientación es tu orientación sexoafectiva, que puede o no puede ser convencional, digamos, como se espera desde la heteronorma, como puede no serlo. Y mi cuarto concepto, Andrea, ahí sería la expresión o performance de género. Eso. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos al monito resumen que es la misma galletita de Andrea, solamente para pasarla y poder, digamos, decirlo finalmente, la expresión de género sería la totalidad de cómo yo me veo. ¿Qué quiere decir esto? Como activista trans, ustedes saben que yo soy un hombre trans, ¿cierto? Mi apariencia, mi expresión, el día de hoy es masculina. Yo me dejé la barba, ¿cierto? Me he visto con ropas masculinas, me corto el pelo, hoy día estoy medio desordenado, porque bueno, la emergencia que tuve también me hizo salir así como pude nomás de mi casa, y existen todo un componente que tiene que ver con la expresión de género. Pero ¿qué pasaría si el día de hoy yo hubiese venido con los labios pintados, con los ojos pintados? Bueno, ustedes no me ven de cuerpo entero, pero yo podría haber escogido una vestimenta masculina y tal vez zapatos, por ejemplo, de tacón. ¿Qué pasa con esa realidad? Empezamos a tener una expresión de género que podría ser catalogable como queer o no binaria. Por lo tanto, en el monito, Andrea, que se parece a tu galletita, si pasamos a esa, podemos entender este resumen, ¿cierto? Identidad de género, para acá, ¿cierto? El corazón, ¿cierto? Entre comillas, podríamos decir corazón, orientación, sexo, genital, y la expresión de género sería la totalidad. Si pasamos a la siguiente, Andrea, nos vamos a dar cuenta que yo traje aquí varios conceptos. Estos conceptos podríamos intentar catalogarlos dentro de género, orientación, sexo o expresión. Dentro de estos conceptos existen varios que son bastante comunes. Generalmente la gente entiende lo que significa ser gay, homosexual, lesbiana, bisexual,
y ya se empiezan a perder un poco cuando hablamos de transexualidad, transgénero y travesti. Yo no logro ver el chat desde el celular porque ya se me pierde mucho, digamos, la situación. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a la diferencia entre transexual, transgénero y travesti. A ver si logro ver el chat, a ver si alguien dejó algo. Si levantas la manito, yo los puedo dejar hablar. Súper. Le activo el... ¿Puedo hablar? ¿Sí? Claro, yo Claro. tenía la... Hola. Hola. Mire, yo tenía la duda con respecto a eso de transgénero y transexual, porque, claro, antes como que se confundía un poco y se pensaba que era lo mismo. Me gustaría ver si me ayuda a ver cuál es la diferencia, porque la verdad más allá no tengo más conocimiento entre la diferencia de transexual y transgénero. Fantástico. Yo aquí les voy a explicar los tres. Les voy a explicar los tres para que tengamos un bagaje más amplio respecto a esto. Sí me interesa que tengan en consideración de que la definición que yo primero les voy a dar es una definición que viene desde lo académico, desde el libro, desde la patología también, diría yo, desde lo médico. ¿Qué quiere decirnos? Travesti es una persona que, tal cual como lo dice su nombre, se trasviste. Esto implica trasvestirse de tu género opuesto. Esto ya no me gusta, es una definición que no me agrada por varios motivos. ¿Cuál es el género opuesto? Ya tendríamos que empezar a pensar que existen solamente dos posibilidades, género masculino, género femenino, siendo que la verdad existe una gran gama. Por lo tanto, cuando yo digo me trasvisto o me siento como el género opuesto, ya me estoy limitando. Entonces, por eso no me gusta mucho. Pero en sí, de academia, travesti es una persona que se trasviste. Transgénero sería una persona que ya genera algún tipo de modificación en el cuerpo. Vale decir, con hormonas, por ejemplo, por supuesto que la vestimenta, algún otro tipo de cambio permanente, que puede ser pelo largo, pelo corto, puede ser algún tipo de cirugía en la cara, cirugías también corporales, pero transexual se aboca netamente a la cirugía de sexo. Vale decir, yo, podríamos decir, vamos a decir, tengo un pene y me realizo una vagina. Tengo una vagina y me realizo un pene. O soy intersex y escojo alguna de las dos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Que si uno va, por ejemplo, a analizar cuánto cuesta una cirugía de sexo, son carísimas. No todas las personas tienen la posibilidad de acceder a veces a una de estas cirugías. Y si nos metemos en una fila pública, ¿cierto?, para acceder a esto de manera gratuita, se pueden demorar hasta 5 años. Esto en Chile. Hay otras partes en donde realizan la cirugía, por ejemplo, vaginoplastías son bastante más comunes que las faloplastías. Las faloplastías antiguamente se hacían en Brasil, ahora con Jair Bolsonaro ya no se hacen. En España también existen muchas faloplastías y acá en Chile se intentaron hacer, pero no resultaron bien. Entonces, ojo, que cuando pensamos en esta diferencia, tenemos que entender que tal vez estamos frente a una persona que se siente transexual, pero tal vez no ha podido tampoco generar su cirugía de sexo. Y aquí viene lo importante. Ustedes desde la medicina, desde el área de poder generar una inclusión, una atención inclusiva, no podemos decirle a la otra persona, usted no me calza como transexual, usted es transgénero o usted es travesti, porque la verdad no nos compete a nosotros definir a la otra persona. Ahora esto tiene una solución mágica, digo yo. La comunidad trans, digamos, consideró de que finalmente para englobar los tres términos y no tener esta diferencia que a veces se vuelve una diferencia peyorativa también, por lo tanto se generó la denominación común como trans. Y trans abarca las tres, travesti, transgénero y transexual. Por lo tanto, para evitar ese problema, yo les recomiendo también un consejo, que se refieran a la comunidad siempre como a la comunidad trans, sin colocar, digamos, el apelativo si es transgénero, transexual, otra vez, porque finalmente son más inclusivos. No sé si queda un poco más claro. ¿Sí? Sí. Muchas Súper. gracias. Súper. Aquí hay otros conceptos también. Tenemos pansexual, asexual, demisexual, queer. Pansexual sería una persona que siente una orientación sexoafectiva hacia cualquier otro género,
sin importancia de su género, sexo o su expresión corporal. Es una definición muy interesante y también muy política, al igual que queer. Queer ustedes saben que es un término inglés, ¿cierto? Que significa extraño. En efecto, lo ocupan como el opuesto de straight, que sería derecho o recto, cosa que a mí me parece tremendamente aberrante, porque quiere decir que lo straight, lo derecho, lo recto sería lo heterosexual, por lo tanto, lo opuesto sería lo queer, lo raro, lo torcido, lo fenómeno. En este sentido, por supuesto de que este término se lo agarra a la comunidad LGBTIQ+, y dice, sí, somos los raros de siempre, somos los fenómenos de circo de siempre, por así decir, y hacen una apología de esta rareza, y se genera un término político. Hay muchas personas que se autodefinen como queer, y esta es una gran pregunta. Mucha gente me dice, ¿yo tengo que ser LGBTIQ+, para ser queer? Y yo me he preguntado que al ser un término político tal vez no es necesario. Tal vez una persona queer puede ser políticamente queer porque estoy en contra de esta supuesta, entre comillas, rectitud que implicaría la heteronorma. Cosa que también me parece que estaría correcto, estaría bien. Para hablar de asexual, que aquí hay un gran punto en cuanto a la inclusión, en especial en la inclusión médica, me parece que es interesante entender y abordar de que hay dos maneras de entender la asexualidad. Está la persona asexual, que efectivamente no siente este deseo o un impulso, y está la persona asexual que sí lo siente, pero no desea tener una relación coital con otra persona. Ojo, cuando digo coital estoy hablando solamente sexual, porque sí puede querer tener una relación afectiva. Por lo tanto, existen dos maneras de ser asexual. Y es interesante que lo tengamos en consideración porque generalmente se ha generado muchas burlas en relación a la comunidad asexual. Y estas burlas, evidentemente, han generado que la comunidad sexual se sienta completamente excluida de poder comentar su realidad. Generalmente, si el sexo es un tabú, el no tener sexo es aún más tabú. Por lo tanto, en efecto, la comunidad sexual se ha visto muy discriminada dentro de todo tipo de instituciones educacionales, de salud y por supuesto que también de manera pública. Si no quedan algunos conceptos por revisar ahí, bueno, me los pueden preguntar, obvio. Estoy aquí para las preguntas, independiente de la situación en la que me encuentro, estoy aquí para las preguntas, pero si no la tienen ahora mismo, podríamos pasar a la siguiente lámina. Lo que yo les traigo un poco con este abordaje y lo que me interesa que quede, digamos, de este abordaje, que también Andrea lo comentó con el tema de las leyes, es que finalmente con todos estos conceptos, lo que ustedes tienen que tener es un pequeño bagaje, yo lo sé, es algo inicial, incipiente, para poder entender la gran gama de diversidad que hay, ¿no? Y cuando digo que mi cuerpo es mi derecho, ¿cierto? Nos referimos particularmente a ustedes, le atañe mucho esta circular, la circular 21, que antiguamente fue la circular 34, tenía sus grandes defectos de no incluir tampoco a la transexualidad o a las personas trans, sino que solamente abogaba a las personas LGB, no LGBTIQ+. Ahora la circular 21 es LGBTIQ+. Esa es la gran diferencia entre la circular 34 y la 21. La 34 ya está obsoleta, quédense con la 21, que está en vigencia desde el 2012, no es menor, lleva muchos años en vigencia, lleva 9 años en vigencia, y mucha gente de la salud todavía no la conoce. Esto no es un problema de las personas que son funcionarias y funcionarios de los centros y establecimientos de salud, es un problema de las políticas internas también de los establecimientos de salud, de ese desconocimiento. Por lo tanto, a lo que yo apelo con esta presentación pequeña, esta pequeña presentación, ¿cierto? Es finalmente lograr de que ustedes con estos pequeños conceptos que van a conseguir tener después de esta charla y después de las charlas que vienen posteriormente, que también están muy buenas y que voy a intentar seguirlas, aunque sea de manera intermitente, ¿cierto? Es tener por lo menos un conocimiento respecto a lo que existe y tener la apertura a aquellas cosas que no han sido mencionadas, porque entendamos que el sexo, género, deseo son cosas que van cambiando continuamente. Y en la medida que los tiempos también se van abriendo a ello, evidentemente van surgiendo otro tipo de situaciones que intentan ser categorizables. A mí no me gustan mucho las categorías, no me gusta mucho esto de LGBTIQ+. Considero de que estas categorías a veces no hacen más daño que ayuda.
pero evidentemente que la visibilización es necesaria. Entonces, en ese sentido, digamos, poder abordar y poder dejarle a ustedes también esta necesidad imperiosa de que exista una inclusión mayor y un conocimiento más acabado desde el área de la salud. Andrea, pasemos a la siguiente. Quiero contarles un poco algunas historias que son más geográficas desde esta formación académica, ¿cierto? Contarles un poco de que finalmente cuando hablamos de sexo, género, deseo, la cultura es tremendamente importante. Tenemos que entender primeramente de que nuestra cultura occidental es bastante binaria. Eso tiene que ver con, sin ánimo de conversar sobre ello, esto tiene que ver con algo que es bastante judeo-cristiano. Tenemos que entender que nuestra conquista como Latinoamérica, los países que nos conquistaron acá y que colocaron su dominio en Latinoamérica, son efectivamente católicos o protestantes, ¿cierto? Por lo tanto, genera esta situación del binarismo, genera esta idea de Adán y Eva, y esta idea, por supuesto, que ha permeado completamente lo que significa nuestra cultura. Y aquí les coloqué dos fotografías. La primera es una foto real de la comunidad Muche en México. La comunidad Muche en México, a pesar de que México es un país extremadamente binario, extremadamente machista y bastante patriarcal, tiene esta comunidad aislada, ¿cierto? En donde ser una persona trans significa traer alegría al hogar, significa traer buena economía al hogar. Por lo tanto, dentro de este enclave que significa México, ¿cierto? Hay un pequeño punto local de la comunidad Muche en donde finalmente ser trans es algo maravilloso. Ahora, esto hay que entenderlo desde un prisma cultural. Por supuesto que solamente dentro de esa comunidad esto significa algo positivo. Fuera de esta comunidad, en México, justamente también como lo planteó la compañera anteriormente, sabemos que en Latinoamérica existen grandes asesinatos por crímenes de odio a las personas trans. Por lo tanto, es algo local. Y les puse la otra imagen, que es de la India, donde yo siempre he dicho debería haber ido a la India, mejor porque en la India ser una persona trans, en la India completa, ser una persona trans significa finalmente ser una deidad, tener la posibilidad de tener dos almas, y esa posibilidad de tener dos almas te genera una jerarquía mayor en las castas que existen en la India. Por lo tanto, eso me parece muy interesante, porque cuando sí o sí por nuestra cultura. Por lo tanto, si está trazado por nuestra cultura, es algo que podemos modificar, es algo que podemos entender desde otra perspectiva, es algo que podemos abordar desde otro prisma. Y así hay muchos otros ejemplos. Ejemplos desde la comunidad mapuche, ejemplos desde la comunidad Rapa Nui, que también entienden el género, el sexo y el deseo desde otra perspectiva. Por lo tanto, efectivamente, podemos desconstruir nuestra percepción del género, nuestra percepción de la orientación y el deseo, y nuestra percepción sobre el sexo, para poder construir algo nuevo, que tampoco estoy diciendo que mi visión sea la correcta, simplemente digo de que podemos generar una visión nueva. Andrea, pasemos. Sin lugar a duda que mi gran, digamos, deseo después de esto no es que tal vez hayan aprendido cada uno de los conceptos, porque sé que son muchos, que tal vez hayan podido generar un cambio en sus vidas, tal vez eso va a ser difícil de lograr, pero lo que yo espero, sinceramente, después de ver esta presentación y de las preguntas que ustedes puedan tener conmigo, es simplemente invitarles a que se sorprendan, invitarles a que el otro, la otra, el otro, tiene un mundo completo por ser conocido, y que no podemos categorizar a las personas solamente por su comportamiento sexual, por su apariencia física o por su sexo tampoco, que muchas veces no lo conocemos. Eso es un gran mito. Generalmente vemos a una persona y nos basamos por su expresión de género y asumimos su orientación, asumimos su sexo, su genital, vale decir, y estamos siempre asumiendo cosas. Ahora, la invitación es a no colocar a las personas en una categoría determinada, dado su comportamiento sexual, dado su género, dada su identidad, porque no todas las personas finalmente son iguales.
Hay también otro mito a de ser desmistificado, que muchas personas piensan que porque soy trans, tal vez tengo todas las respuestas del sexo, género, deseo, y no, no es así. También hay cosas que me sorprenden, tampoco no soy igual a otras personas trans, tampoco tengo amigos trans que son grandes amigos míos y aún así pensamos muy distinto, porque las personas somos todas diferentes. Entonces, ante esa gran diferencia, solo invitarles con apertura de inclusión, a que se sorprendan con un otro, que se sorprendan con ustedes mismos también. Tal vez una autoevaluación, un autoencuentro. Finalmente creo de que eso es lo importante del día de hoy, estar aquí un día sábado, sacrificar un día sábado para levantarse a una charla como esta, es finalmente para poder encontrarse socialmente con otra posibilidad, con otra diversidad. Eso, Andrea. Muy bien. Preguntas, Fernanda, tenemos para Martín. Manos levantadas, aplausos, felicitaciones. Hola, sí, tenemos preguntas. Muy bien. Bien. Pregunta Catalina Barros. ¿Cuál es el significado de trisexual? Súper. Trisexual es un término que en efecto yo me encontré con él por casualidad. Yo siempre comento que me da un poco de vergüenza admitir esto, pero fue un día que estaba enfermo y me quedé en la casa y me quedé viendo el matinal de TVN. Y me avergüenza decirlo, pero esa es la realidad. Y en ese matinal, ese día, por casualidades del destino, salió Miguel Bosé. Esto estoy hablando hace años atrás, puede haber sido por ahí por el 2000 más o menos. Y Miguel Bosé declara y dice, yo no soy bisexual, ahora soy trisexual. Y yo pensé, ¿qué es ser trisexual? ¿Cómo es posible que yo, claro, justamente yo que soy trans, no sepa lo que es ser trisexual? Por eso que les comentaba de no tener todas las respuestas. Y comencé a averiguar, ¿no? Y ser trisexual es un término que sinceramente no me agrada mucho porque implica sentir deseo sexoafectivo por hombres, mujeres y trans. Aclaro, ¿por qué no me agrada este concepto? Pero es interesante que ustedes lo tengan en consideración porque se pueden encontrar con alguien que les diga yo soy trisexual. Porque no me queda tan claro hasta qué punto una persona trans no puede ser catalogable también como un hombre o una mujer o una persona no binaria. Por lo tanto, no me calza la idea de la trisexualidad, porque entonces yo tendría que pensar que una persona, por ejemplo, podría pensar en mi compañera de vida, tendría que entonces pensar que mi compañera es bisexual porque siente atracción hacia hombres y personas trans, si no, no estaría conmigo. Claro, lógico. Entonces, eso como que tiende a no calzarme mucho. Tiendo a pensar de que la trisexualidad es una búsqueda de volver a encasillar y normalizar y entender lo binario y entender que lo no binario es un otro, generar una otredad demasiado evidente. En ese sentido, pienso que la pansexualidad es mucho más interesante. Pensar que finalmente siento atracción sexoafectiva por la persona, independiente de su género, su genital o su expresión de género, digamos. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta de Vania Baskur. ¿Cuál sería la diferencia entre un pansexual y bisexual? ¿Hay alguna diferencia? Sí, bisexual netamente se enfocaría en una persona que siente atracción sexoafectiva hacia lo masculino y lo femenino. Pansexual sería mucho más abierto. Pansexual sería efectivamente sentir atracción sexoafectiva por cualquier persona sin importar, ¿cierto?, su género, sin importar su expresión. Ahora hay una disyuntiva con lo bisexual, porque hay otros académicos que postulan que ser bisexual significa otra cosa, pero sinceramente yo no me metería en esa perspectiva porque no la conozco tan bien como para aclararlo aquí. Por lo tanto, solamente les aclaro que mi entendimiento de ser bisexual es una persona que siente atracción sexoafectiva por lo masculino, por lo femenino, y que pansexual sería, cierto, lo otro. Y sí les dejo, por supuesto, para que puedan investigar cada uno de ustedes qué sería esa controversia que existe con la bisexualidad, que a mí no me ha quedado muy clara. Nunca he logrado tener una explicación al respecto. Por lo tanto, esa sería mi diferencia entre ser bisexual y ser pansexual.
Perfecto, muchas gracias. Hay dos personas que quieren consultar, pero a través del audio. Emilio y también Victoria. No sé si le pueden dar el pase para que puedan hablar. Hola, Hola, muy buenos días a todos. Hola, bueno, mi pregunta, yo creo que Martín y Andrea me podrían ayudar en esto, que yo soy odontopediatra, me dedico a trabajar con niños, entonces, bueno, respecto al tema de las preguntas de la ficha clínica, como que si existe alguna guía o manual como para enfocar esto hacia el trabajo con los papás y con los niños, y desde qué edad es pertinente comenzar a hacer ese tipo de preguntas para completar la información en la ficha clínica. Esa es mi gran duda que me surgió a partir de esto. Súper, súper. Bueno, en efecto, tú con el tema clínico te puedes apoyar mucho con la circular 21. Ahora yo te puedo comentar también, Emilio, a manera personal, que las personas trans generalmente nos damos cuenta de que somos trans tipo 5 años. Y eso es bastante interesante de ser abordado, porque existen muchos niños trans que ahora último han podido verbalizarlo. En mi época, ya hace tiempo atrás, ¿cierto? En mi época, evidentemente, no. ¿Qué pasaba en mi época, no? En mi época nos dábamos cuenta, las niñas nos dábamos cuenta de que algo que la sociedad nos estaba constantemente diciendo que teníamos que hacer, no lográbamos hacerlo bien. Y evidentemente no entendíamos que no calzábamos y tendíamos a ocultarlo. Hoy en día las niñas son mucho más abiertos y tienen muchas más posibilidades de poder comentarlo. Por lo tanto, yo creo de que a partir de los 5 años comenzar a indagar, empezar a indagar, por ejemplo, tú cómo te sientes, cómo te identificas, con palabras simples, por supuesto, las niñas lo van a decir, porque uno lo dice. En efecto, a pesar de que uno intenta ocultarlo, muchas veces nos ha pasado, me incluyo, que me preguntaron cuando era, entre comillas, una niña, qué quería ser cuando grande, yo dije quiero ser hombre. Como que toda la gente se burló, por supuesto. Consideraron de que era algo chistoso, siendo que la verdad lo que yo quería era eso y era verdad. O sea, eso era lo que yo quería hacer cuando grande, quería ser hombre. Entonces, creo que es muy interesante hacer ese tipo de preguntas a las niñas, porque las niñas no tienen la expresión social de inventar algo, lo van a decir tal cual como lo sienten. Ahora, lo importante es poder abordarlo con los padres, porque puede ser de que le niña lo tenga súper claro, pero el papá, la mamá tal vez no lo va a tener tan claro. Entonces, ahí es interesante cómo abordarlo con los padres, ¿cierto? Y ahí en los padres poder enfocarse en la circular 21, en que esto existe, en que hay derechos fundamentales para la niñez y que existen organizaciones también que lo apoyan. O sea, hay organizaciones de personas trans adultas, pero también hay muchas organizaciones de personas trans que son niñas. Y hay muchas organizaciones de padres también, de personas trans. Y eso es muy bonito, porque finalmente se pueden ir generando estas redes de apoyo con las cuales finalmente las personas pueden ir encontrando su propia historia también en una otra persona. Y de alguna manera generar, por supuesto, todo lo que implica la red médica, que sabemos que hay muy, muy poco. Emilio, esto es gravísimo. Las personas trans no sabemos si los médicos saben o no cómo tratarnos. Y esto es tremendo, Emilio, porque no nos queda claro cuando nos dan un tratamiento si este tratamiento nos va a hacer mal o no. No nos queda claro incluso si podemos vacunarnos contra el COVID o no, por ejemplo, el día de hoy, por el tratamiento hormonal. Por lo tanto, todas esas cosas son vacíos, vacíos que se producen porque nadie lo ha estudiado. Entonces, también aquí aprovecho de dejarles la posta, ¿cierto? Y invitarles a que si hacen este tipo de estudios van a ser innovadores en Chile. Así que se puede generar. Andrea, no sé si tú quieres también complementar un poco lo de Emilio. Sí, no, la verdad es que yo me considero una incompetente en niñez, no porque no los considere personas, sino más que nada porque no me he enfocado a ese grupo etario en particular. Ya habiendo respondido el tema del género, creo que la orientación sexual para un niño dentro de las categorías o conceptos que nosotros podemos encontrar en la literatura no podría ser no reconocido, porque de partida no hay una educación integral en Chile que considere todo el espectro de la sexualidad. Ahora,
Desconozco al igual como dijo Martín, tal vez hay que ver si existe la literatura, según lo que yo he encontrado no lo mencionan, sí mencionan el género, no la orientación sexual, pero perfectamente un niño te puede decir si le gustan las niñas, los niños, los niñes, o le gustan las personas, como que igual creo que la experiencia que he tenido como con sobrines es como que no ponen en tela de juicio que yo tenga una novia, por ejemplo, como que No es tema, para ellos es no es como tan normal como, de hecho, a veces dicen, me gusta mi amiga, me gusta mi amigo. Como que es que no es tema, si el tema es para los adultos que hemos, hemos no adoctrinado, pero claramente estamos permeando ciertas formas de cultura en personas que están como, siempre yo digo la palabra estéril, pero como puras, ¿ya? Y finalmente el modelaje o ese rol que tenemos como transformador, como humanos ya adultos, tenemos que intentar hacerlo de la manera más neutral posible para que ese niño realmente tenga la libertad de elegir quién le guste, cómo vestirse. Yo creo que lo básico como de enseñar es el respeto hacia el otro, independiente de todo. Y ahí el desafío más grande que tenemos, que al menos yo lo veo desde una perspectiva súper crítica, es con las religiones y con los colegios católicos. En mi experiencia fue algo horrible y la he podido reconocer en mis otros compañeros también. Te deforman finalmente la forma de cómo tiene que verse el humano, porque eso sí que es un adoctrinamiento. por supuesto. Creo que puedo decir tres cosas que también te pueden ayudar, Emilio, y a los demás también. Lo primero es, claro, finalmente tienden a decir y tiende a pensarse de que la orientación es algo que se define posteriormente, cuando la verdad yo no creo que sea tan así. Y en efecto, si nos damos cuenta de un detalle, desde que somos niñes, ¿cierto? Les padres tienden a decir, mira el niño, mira la niña, anda y dale un beso, siempre tendiendo a la heterosexualidad. Por lo tanto, ese tema, ese gran tema que muchas veces las personas dicen, no, pero es que las niñas no pueden saber si son homosexuales, pero sí pueden saber que son heterosexuales. Por lo tanto, eso me parece controversial. Me parece de que en efecto no debería de tener cabida. Creo que las niñas pueden ser lo que quieran, efectivamente. Y aquí va la segunda cosa que te quería contar. Una experiencia particular que tuve con el hijo de una gran amiga mía de la infancia, que evidentemente mi amiga de la infancia me conoció siendo, cierto, corporalmente una chica, pero como siempre he sido Martín, ¿no? Yo siempre me he sentido que soy Martín, eso es lo más lógico, si no sería raro mentalmente, ¿cierto? Pero yo mentalmente siempre me he sentido Martín, pero esta amiga mía me conocía diferente, por así decir. Y resulta de que ella tuvo a su hijo cuando los dos éramos adolescentes, por lo tanto este pequeño me conocía un poco, ¿no? Y cuando ya tenía como, no recuerdo bien su edad, pero era un niño muy pequeño, habrá tenido 8 años más o menos, yo comencé a cambiar. Y recuerdo que un día yo llegué a la casa y él estaba jugando con otro niño y el niño le pregunta, ¿y él quién es? Y él le responde algo que yo dije, wow, ¿cómo los niños piensan estas cosas? Porque el niño va y le dice, bueno, él antes era mujer y ahora es Martín. Y yo así como que quedé impactado y el otro niño le dijo, ah, qué bien, le dice, y siguieron jugando. Y yo con mi amiga nos quedamos mirando y fue así como, realmente, las niñas no tienen ningún problema, no tienen ningún problema. Les niñes, para ellas no es tema. No es tema si tú cambiaste, si estás con una pareja homosexual o no, si, da lo mismo, efectivamente les da lo mismo. Tengo una experiencia también con mi sobrina muy pequeña, cuando yo me operé, me preguntó que de qué me estaba operando. Y yo le dije que me estaba sacando el útero y que yo ya me había sacado los pechos. Se lo dije así, tal cual. Y me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí, es que yo no quería tenerlos. Y me dijo, ¿y tú eres feliz así? Y yo le dije, sí. Me dijo, ah, eso es lo que me importa, me dijo. Estoy hablando de una niña de 5 años que dijo eso. Entonces, esas cosas, Emilio, a mí me queda claro que somos nosotros, los adultos, quienes realmente tenemos las grandes trancas. Y a modo de que lo puedan anotar, tal vez lo puedo anotar después en el chat, les puedo dejar la Fundación Selena,
Fundación Selena es de niñas, y la Fundación Transitando, que también es de niñas. La OTD también tiene una pequeña facción que es para padres, por lo tanto, con esas tres por lo menos ya tienen alguna noción y pueden, por ejemplo, si algún paciente, usuario, ¿cierto?, les dice, tengo esta duda, conoces a alguien, mira, conozco esto, conozco Fundación Selena, conozco Fundación Transitando, y OTD también tiene cómo resguardar a los padres que están pasando por una situación en que sus hijos están en tránsito. Muchas gracias por la respuesta. Sí, en realidad, la mayor dificultad que uno se ha enfrentado con esto no es la niña, sino que son los padres. Y me pasa, yo por ejemplo, con cosas que he ido cambiando, cuando entrego los premios, dejo que el niño o niña elija su premio, y a veces eligen cosas que son estereotipadas para los femeninos, y los papás, pero ¿cómo elegiste eso si eso es de niña? Yo les digo, no, él lo quiso, es su premio, él lo elige. Súper, fantástico. Me parece hermoso eso, Emilio. Sí, en el fondo es como Victoria, entrar con los Victoria papás. pidió la palabra. Victoria, ¿puedes activar tu audio? Enseguida. Por mientras que Victoria está en eso, tips ahí para Emilio también. Hay algo que me ha funcionado con padres, es presentar a otras personas trans adultas. Muchas veces me he presentado, a mí también me ha tocado, es que nosotros la comunidad trans somos muy unidas, entonces a veces me ha tocado que me dicen, oye, te puedes presentar con tal papá, tal mamá, y que te vea, porque a veces también en el imaginario las personas creen que una persona trans se vuelve algo muy extraño, o que es algo fuera de la sociedad y que van a discriminarlo por siempre. Y cuando uno se presenta y uno les cuenta, mira, vine con mi compañera, mira, te cuento, esto es lo que yo hago, estoy trabajando, como que los papás se tranquilizan un poco también. Eso también es interesante. A veces presentarle a una persona trans adulta. Victoria. ¿Ahí sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, primero hola a todos, todas y todes. De verdad quiero agradecerles por todas estas presentaciones, las charlas y por dar este espacio, porque de verdad que ya no sé cómo explicarlo sin emocionarme, pero una siempre se siente menos sola teniendo estos espacios. Así que de verdad que muchas gracias de todo corazón. Y bueno, yo soy bisexual, entonces por eso también quería como hablar un poco de eso, porque también yo encontrando como, bueno, en el fondo, qué etiqueta me podía como identificar más a mí, también estuve investigando mucho sobre qué es la pansexualidad, qué es la bisexualidad, y al final es verdad que esos dos términos sí se solapan mucho, y de hecho igual es súper complejo porque originalmente la bisexualidad sí era como ese bi dentro del binarismo de hombre, mujer, femenino, masculino, y como sentir atracción solamente hacia el binarismo, pero también hoy en día se entiende mucho como hacia dos o más géneros, o hacia ningún género, o hacia cualquier identidad incluso, y en ese sentido se solapa mucho con la pansexualidad. Y la diferencia que, al menos lo que yo entiendo hasta el momento, porque también hay, como decía Martín, hay muchas como literaturas y todo, y muchos como exponentes que tienen distintas ideas de los conceptos. Pero la diferencia hasta el momento es que, por ejemplo, hay gente bisexual que puede, por ejemplo, no sentirse atraída sexoafectivamente solamente por hombres cis, por ejemplo, pero sí con todas las otras identidades que hay. Hay gente que yo la he escuchado como decir soy bisexual por este motivo y no pansexual por este motivo. También otra diferencia que se suele como remarcar es que una persona pansexual, por ejemplo, como decía Martín, se enfoca más en lo que es la persona, más allá de como la cáscara del género que puede tener por afuera, sino que se interesa mucho más en toda la parte afectiva y en el fondo quién es la persona, y de ahí sale también toda la relación sexoafectiva que se puede generar. Pero en la bisexualidad siempre o sea, no siempre, pero se puede hacer la diferencia de que cada identidad con la que yo me relaciono, la voy a ir vivenciando de distinta forma. Por ejemplo, que para mí como bisexual puede ser distinto relacionarme de esa forma con un hombre cis, con una mujer cis, con una mujer bisexual. Entonces va
como cambiando mucho según el concepto. Y sí es verdad que es súper confuso, son dos términos que se solapan un montón. Súper, me encantó. Gracias, Victoria. Gracias, Victoria, por eso, porque no me había quedado claro esa situación de que la bisexualidad también podía ser el hecho de sentir atracción por lo binario o por otros géneros, ¿cierto? Eso es muy interesante. Creo que esa era la controversia que existe entre la bisexualidad. Estás muteada. ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí ya sí. me había muteado, pero sí. Que sí, pues entonces al final igual depende mucho de la persona. O sea, si es que alguien se presenta como bisexual, por ejemplo, nunca está de más, yo creo, si es que amerita la situación, porque estar como preguntando así como ya, pero si tú eres bisexual, ¿qué significa para ti? No sé, igual es como algo súper personal, pero igual se puede preguntar porque depende mucho de en el fondo cómo lo vivencia la persona. Por ejemplo, yo lo vivencio como algo muy similar a lo que se entiende la pansexualidad. Puede haber otra persona bisexual que efectivamente sea como dentro del binarismo hombre-mujer y Sí. se quede dentro de eso. Entonces, por eso, depende mucho también como del caso y son igual dos términos que yo creo que están desde hace no mucho tiempo empoderándose, articulándose, armando colectivos y todo. Entonces, igual son términos que siguen en construcción y deconstrucción de lo que eran anteriormente. Perfecto. Qué interesante esto que plantea Victoria, porque en efecto creo que hago el enlace con la inclusión en la salud. El hecho de preguntar cosas que corresponden y las que no corresponden. Por ejemplo, si yo voy al dentista, creo que no, es absurdo y que pasa, o sea, esto es tremendo, pero a veces las personas te dicen, ah, tú eres trans y tienes pene o tienes vagina, yo vengo a verme los dientes, no necesitan saber mi genital. Creo de que parte solamente desde la curiosidad. Ahora, por supuesto, si tienes curiosidad y me lo quieres preguntar de la curiosidad, yo te entiendo y te lo voy a responder igual, porque yo soy súper abierto, pero puede que haya muchas personas que decidan pararse y no volver a ir al dentista por esta situación. Entonces, así suceden muchas cosas. Y les puedo comentar millones de situaciones que me han pasado en el sistema de salud, en donde efectivamente he ido por un malestar estomacal y se terminan asombrando que por qué tengo la guata toda pelúa, por ejemplo, entonces, porque todavía no cambiaba mi nombre, entonces era como una mujer con la guata pelúa, era como, y la tipa se quedó así asombradísima y me empezó a hacer un montón de preguntas hasta que yo le dije, oye, sabes que de verdad me duele el estómago, ¿me puedes atender por favor por esta situación y no por otra? Sin embargo, sí creo de que amerita totalmente en otras situaciones. Por ejemplo, y pongo el ejemplo puntual que me está sucediendo el día de hoy. Mi hermano hoy día se está operando de un cálculo. Entonces yo creo que ahí se amerita preguntarle, ¿te tiene pene o tiene vagina? Porque en efecto, si tiene el cálculo alojado en el pene es distinto a que si lo tiene en la uretra de la vagina. Entonces, todas esas cosas son cosas que efectivamente creo que a veces sí amerita hacer ciertas preguntas y en otras ocasiones no. Y convengamos de que efectivamente como seres humanos, independientes si trabajamos en el ámbito universitario, si trabajamos en el ámbito de la salud, si trabajamos en cualquier tipo de institución, tenemos curiosidades. Lo que pasa es que tenemos que saber gobernar cuándo es adecuado preguntar esas curiosidades que tenemos. Creo de que eso es muy interesante y creo que Victoria dio en el clavo respecto a que si amerita o no amerita la pregunta, porque tal vez comenzar a preguntar, ¿tú eres bisexual? ¿Y qué significa para ti ser bisexual? En circunstancias que realmente no tiene sentido, creo de que efectivamente sería una imprudencia. En ese sentido, Martín, yo insisto en ir como a lo más básico, como no inferir nada y solamente preguntar, y si la persona puede incluso decir, prefiero no decirlo, o aún no lo decido, lo cual también son alternativas súper válidas. Más que nada lo decía orientado a la ficha clínica, sobre todo para poder realizar después estas investigaciones que requerimos en estos grupos que no han sido incluidos. Estupendo. Sí, tal cual. Creo de que eso debe ser así para poder generar una inclusión sanitaria, porque sucede, mucha gente trans deja de ir al médico por esta situación. Y no voy a hablar por la gente trans, realmente mucha gente LGBTIQ+, deja de ir al médico por ese tipo de preguntas.
o por cosas que no le hacen sentido, como la pareja lésbica que va, por ejemplo, al ginecólogo y le ofrecen pastillas anticonceptivas, por ejemplo, o condones masculinos, y no le enseñan en cambio a hacer barreras de protección, por ejemplo. Entonces creo de que suceden esas cosas, cosas que no son atingentes, y eso va alejando a la población efectivamente de ir a los lugares que debe ir y concurrir a aquellas instancias en las que podría concurrir y mejorar su vida. Nos vamos a comprometer desde ya con Sergio, estábamos hablando por interno de hacer un taller de comunicación inclusiva, pero en todo ámbito. Y ahí ya podemos ahí discutir y todo, pero para ver estos videos que les dije que estaban en esta página que envié delante, de cómo serían las formas más adecuadas según lo que ya han estudiado este equipo del Instituto de Fenway, que depende, si no me acuerdo, desde de la Universidad de New York, que serían como los que tienen por ahora la iniciativa. Así que nos comprometemos desde ya para que nos cobren después el taller de comunicación. Súper. Y yo les dejo invitadas también a que me hagan las preguntas que necesiten, ojalá ahora, porque no sé si en algún momento me van a tener que llamar y voy a tener que retirarme. Entonces, si tienen dudas o consultas, les invito a que lo hagan ahora. Y también, a ver, yo creo que desde aquí el celular puedo anotar algo en el chat. Les voy a dejar mis 2 correos en caso de cualquier duda. Y en efecto también... En el chat no hay más preguntas, Súper. pero no sé si alguien querrá hacer alguna pregunta directamente, que levante la manito para darle el pase del audio. Pero también las personas pueden hacer directo en el chat, o que Martín deje su correo. Sí, eso, yo les dejo mi mail, y queda por supuesto que muy abierta la invitación a que si ustedes necesitan, por ejemplo, esto que yo le comentaba a Emilio, si ustedes de repente necesitan conversar con un papá, con una mamá, necesitan llevarle a una persona, yo soy súper activista para esto. O sea, va más allá de mi trabajo, va más allá de las 44 horas que yo pueda realizar. Para mí, la verdad, tiene que ver con un activismo. Por lo tanto, si ustedes me dicen, mira, sabes que tengo tal situación, puedes conversar con esta persona adolescente, puedes conversar con el niño, puedes conversar con los padres, puedes conversar con esta otra persona que es adulta, que se está encontrando recién, estoy súper disponible. Estoy súper disponible siempre, y en ese sentido lo hago de corazón, con pasión, no lo hago ni por aplausos ni por nada. Así que de verdad pueden copiar mi correo y pueden decir cualquier cosa que necesiten. Se los voy a escribir acá. Muchas gracias, Martín. Tu testimonio yo creo que nos sirve a todos, y veo las caritas de los que tienen sus cámaras prendidas, y veo que están emocionados. Sobre todo Victoria la veo muy contenta porque ha resuelto sus dudas, así que te agradecemos. Con esto estaríamos terminando la primera parte de la mañana, sin antes hacer un sorteo. Martín, muchas gracias, que tu hermano salga todo bien. Deja tu correo en el chat y estamos en contacto. Agradecido el comité por tu presentación. Super, les dejé los 2 para cualquier situación. Ok. Yo me voy a Gracias. despedir entonces, porque yo creo que ya en cualquier momento me llaman, y también estoy un poco estresado aquí de pie en la calle. Me imagino. Me imagino. Que salga todo muy bien. Todas nuestras energías para ti. Les agradezco mucho, y gracias por la paciencia también, de que sé que no eran las mejores circunstancias acústicas ni visuales. Así que muchas gracias por todo, y gracias por la instancia. Completamente agradecido. Resultó estupendo. Un abrazo, Martín. Gracias. Gracias.